Vivimos en un mundo que cabe en un celular, donde las relaciones interraciales están a la orden del día. Y el concepto de una raza pura es casi exclusiva de grupos generalmente ligados a la violencia y el terrorismo. El mismo concepto de raza es puesto en duda por los estudiosos que hablan de una sola raza, la humana, sustituyendo el término por etnia u origen. Sin embargo, todavía quedan grupos que, bien por aislamiento geográfico o cuestiones culturales o religiosas, han podido conservar casi intactas sus costumbres, creencias y hasta su linaje. Como dije en mi vídeo anterior, estos son apenas los más conocidos. Tú puedes hacer tu propia lista y sugerirme alguno que me haya pasado. Estos son 7 pueblos vivos y muy antiguos. 7. Los Rapa Nui. Observados por los ancestros. Siglo IV de nuestra era, hace aproximadamente 1700 años, el emperador Constantino declaró al cristianismo como la religión oficial y única del Imperio Romano. Mientras, en el punto más aislado del planeta, navegantes polinesios llegaban a lo que después sería llamada Isla de Pascua, iniciándose la cultura Rapa Nui. Su religión es muy heterogénea, de la cual quisiera resaltar 4 puntos interesantes. La creencia en un dios supremo llamado Meik. La existencia del maná, que sería una especie de energía capaz de ser canalizada a través de los tatuajes, el culto al hombre pájaro y por supuesto, los famosos moais, quienes representan a los ancestros que vigilan a sus descendientes. La población actual de la isla oscila alrededor de las 5.000 personas, siendo 2.000 aproximadamente de la etnia Rapa Nui. Sin embargo, ya que la isla vive del turismo, en épocas altas puede haber hasta 20.000 personas en un instante dado, lo cual lleva sus recursos hasta el límite. Los Rapa Nuis han tenido que atravesar muchísimos momentos difíciles. Esclavitud, epidemias, guerras internas. Y sobre todo, el agotamiento de los recursos de la isla, lo cual los llevó al canibalismo. Quizás sea eso lo más importante que podemos aprender de ellos. Lo que ocurre en un ecosistema cerrado cuando sus recursos son explotados más allá de sus límites. 6. El pueblo tamil. Los no tocados por Dios. Hace 2000 años. Mientras, en algún lugar de Palestina, el joven Jesús aprendía el oficio de la carpintería de su padre. El pueblo tamil se estableció entre lo que hoy es el sur de la India y la isla de Sri Lanka. Se calcula que actualmente existen 77 millones de tamiles, de los cuales 60 millones viven en la India, 3 millones en Sri Lanka, y el resto desperdigados en una decena de países desde Canadá hasta Australia. La mayoría profesa la fe hinduista, pero hay musulmanes y cristianos, budistas y jainistas. El sistema de castas imperante entre ellos, hace que no solamente hayan conservado casi intacto su linaje, sino que también promueve un sistema excluyente, donde los miembros de las castas más bajas no pueden tener acceso a medios para mejorar sus condiciones de vida, condenándolos a la miseria, por el simple hecho de existir. Durante los siglos IX al XI fueron un estado independiente, sufriendo después constantes ocupaciones y persecuciones, siendo la última entre 1980 y el 2009. Cuando los tamiles de Sri Lanka se alzaron en armas contra el gobierno de la isla, proclamando un estado independiente. Rebelión que fue aplastada de manera brutal, muriendo miles de civiles. Pero, como en Sri Lanka no hay mucho petróleo, la noticia fue poco reseñada en los medios internacionales. 5. Los inuits. Simplemente personas. Año 2000 a.C., en el mar Egeo se desarrolla la civilización minoica. Y más al norte, de Siberia, grupos de esquimales salían para establecerse luego en lo que hoy conocemos como Groenlandia, Alaska y Canadá.
Era el origen del pueblo inuit, etnia que hoy en día cuenta con unos 100.000 individuos. La religión de este pueblo es animista y chamanista, perfectamente adecuada a las duras condiciones donde habitan. Cada animal que cazan tiene un ánima, por eso realizan ciertas ceremonias cada vez que salen a cazar, para que los espíritus de los animales cazados puedan ir al otro mundo. Al morir, un inuit puede ir al cielo o al infierno, o reencarnar en el próximo familiar que nazca. También creen que hubo un diluvio universal, cuyas aguas serían los actuales casquetes polares. Para terminar, quisiera transcribirles las palabras de un cazador inuit del Círculo Polar Ártico en mayo del 2010. La Tierra ha variado su eje de inclinación. No sé exactamente cuándo ocurrió. Pero sé que el Sol se solía poner cerca del punto más alto de la montaña. Después del movimiento que ha tenido lugar, el Sol se mete pasado el pico más alto de la montaña. El Sol nos llega ahora más fuerte y directo y lo hace desde un punto más elevado. Fin de la cita. En la descripción les dejo el link de la declaración original. 4. Yazidíes. Los ángeles caídos. Seguimos 4000 años atrás. El patriarca Abraham pasa por Palestina rumbo a Egipto. Pero esa no fue la única migración, también se dice que minorías kurdas abandonaron el Kurdistán, para establecerse tiempo después en el norte del actual Irak, quedando forjada la etnia yazidí. En el caso de este pueblo, religión y etnia están tan ligados que no se puede profesar la fe yazidí sin ser de origen yazidí. Según ellos, se consideran hijos de Adán mas no de Eva. Y en su calendario, estaríamos alrededor del año 6000 desde su partida del jardín del Edén. Dios creó al universo en 6 días, pero luego encargó a 7 ángeles, para que lo regentaran, quedando la tierra bajo el dominio de Melectaus, a quien representan bajo la figura de un pavo real. Sin embargo, este primero tuvo que cumplir una condena de 7000 años por negarse a reverenciar a Adán. Esta veneración por una deidad caída ha provocado que musulmanes, cristianos y judíos, los tilden de satanistas, originando persecuciones y muertes. La última de esas persecuciones se está llevando en esta época por parte del llamado Estado Islámico, cuyas atrocidades ha hecho caer el número de yazidíes de 800.000 a 500.000 aproximadamente. Curiosamente, ellos no creen en el mal propiamente dicho, y dejan al corazón del hombre decidir entre la luz y las sombras. 3. Los arrentes. Desde los sueños del tiempo. 40.000 años antes de nuestra era. Aparece en Europa el hombre de Cro-Magnon y se extingue en Asia el hombre de Denisova. También grupos de africanos logran llegar hasta Australia, estableciéndose en el centro-norte del continente. Los descendientes de estos serían conocidos después como los arrentes. Etnia que hoy comprende unas 1800 personas. Sin embargo, ellos se consideran completamente oriundos del suelo australiano. Explican que hubo una época muy antigua llamada la Edad del Ensueño, en aquel entonces la Tierra era una vasta sabana, hasta que surgieron de su propia eternidad los seres primordiales, quienes moldearon todo lo que hay en la Tierra y el cielo. Después aparecieron los Inapatuas, que parecían hombres pero no se alimentaban ni se pintaban, de ellos modelaron al hombre. Pero los primeros hombres eran inmortales ya que bebían de la sangre de la luna. Después los seres primordiales volvieron al tiempo de ensueño, que es donde va todo arrente cuando muere ya que dentro de él, habita la chispa de cada uno de sus antepasados. En algunas versiones eran gigantes y en otras espíritus, siendo el más conocido, la serpiente arcoíris, quien moldeó todos los cuerpos de agua. También poseen su propia versión del diluvio universal, el cual apareció después de una sequía global. Sin embargo, es bueno aclarar que sus creencias actualmente están fusionadas con las de otras tribus australianas. 2. Los Khoikhoi. El nacimiento de Venus.
Hace 100.000 años, en la cueva de Blombos en Sudáfrica, alguien dejaba olvidados sus utensilios para realizar pigmentos de ocre. Quizás esa persona pertenecía a la etnia Khoikhoi, quienes a pesar de no pocas persecuciones, matanzas y cruces con otras razas, aún pueden encontrarse unos 55.000 individuos esparcidos por Sudáfrica y Namibia. Emparentados con los Sam, forman el grupo étnico Khoisan, el cual se dice que es la rama viva más antigua de la especie humana. En algún momento hace 2600 años cambiaron su modo de vida de cazadores a pastores seminómadas, quizás por influencia de otras tribus. Sus creencias son relativamente sencillas. Creen en un ser supremo llamado Boice, y suelen realizar danzas ceremoniales a la luna pidiendo lluvias. La muerte natural es aceptada, pero la accidental suele ser atribuida a seres malignos. No podemos obviar el caso de Sarah Hartman, la mujer Khoikhoi que debido a su voluminoso cuerpo, y sus labios vaginales alargados, típicos de su cultura, en el siglo XIX fue vendida como esclava, para ser mostrada en Europa como el eslabón perdido entre el hombre y el mono. Muriendo en Francia a los 26 años de edad, donde ejerció la prostitución. Pero eso no fue el final, ya que sus restos fueron exhibidos en un museo hasta que en el 2002 pudieron regresar a la tierra de sus ancestros. 1. Sans. Los que caminaron con Dios. Según los expertos, el pueblo más antiguo del planeta es la etnia San, también conocidos como bosquimanos, quienes originaron la rama Khoisan hace más de 100.000 años. En otras épocas dominaron toda el África subsahariana. Actualmente de los 85.000 San censados en Angola, Botsuana, Namibia y Sudáfrica, solo algunos, no más de 2.000, continúan con su forma de vida ancestral en el desierto del Kalahari. Sin embargo, los gobiernos, especialmente el de Botsuana, se han encargado de desalojarlos de sus tierras ancestrales, desoyendo incluso dictámenes judiciales. Suelen vivir en pequeñas comunidades de no más de 20 personas compartiendo casi todo. Solo los arcos y flechas son propiedad individual. Dicen venir de un tiempo cuando Dios caminaba sobre la tierra, los animales eran como personas y ocurrían cosas extrañas. También tienen varias deidades menores y los espíritus de los ancestros, quienes son los causantes de enfermedades. Por eso los muertos deben ser enterrados lo antes posible y no volver a ser tocados. Los animales también tienen espíritu, al cual hay que pedir perdón cuando son cazados. Suelen realizar danzas a la luna nueva a quien piden por lluvias. En las noches se cuentan historias alrededor del fuego en su tan particular idioma, caracterizado por chasquidos de lengua. Un idioma donde no existen la palabra egoísmo ni vagancia. Al finalizar. Mientras yazidíes y tamiles sufren el exterminio en guerras genocidas, inuits y rapanuits ven como un enemigo silencioso degrada el medio ambiente donde habitan de manera irreversible. Arrentes, khoikhois, y bosquimanos no la tienen menos dura, son expulsados sistemáticamente de sus tierras ancestrales por oscuros intereses económicos y políticos. Pero la globalización les afecta también en un nivel mucho más profundo y complejo, el desarraigo. Por diversas razones, las nuevas generaciones de estos pueblos abandonan no solamente sus tierras, sino también sus culturas. Casi siempre terminan marginados en los ghetos de las grandes ciudades. Jugando a la conspiración me pienso que ese es el plan maestro. Extinguirlos tanto de sus tierras como de la memoria colectiva. Que olvidemos nuestra conexión con nuestra madre tierra. Si te gustó el vídeo puedes darle pulgar arriba y suscribirte. En todo caso estás invitado a comentar. Que estés bien.